Son por año, 2.400 millones de dólares por año. Si este número lo retomamos los últimos 4 años, son casi 10.000 millones de dólares. En 4 años. 4 años. Ah, ¿viste? Y cuando uno tiene esas inquietudes, no, pero ¿cómo? Sos un facho. ¿Cómo le vas a sacar las pensiones por invalidez? El 80% no cumplen los requisitos. ¿Cómo vas a pasar de 80.000 a 1.200.000 en 20 años? ¿Qué pasó? ¿De qué tuviste un terremoto? ¿Le cortaron las piernas a un cuarto de la población? ¿Tiene sentido? Tiene ningún tipo de lógica. Podemos arrancar mostrando un poquito este tuit de Guillermo Francos, el cual habla sobre pensiones por invalidez. Y uno dirá, che, pero este programa viene a hablar de cuestiones estratégicas, de geopolítica, de defensa, de política internacional. ¿Qué tiene que ver las pensiones por invalidez con todo esto? Y voy a explicarlo de a poco, pero me viene al dedo lo de Guillermo Francos para poder explicar y poner en perspectiva algunos números, ¿no?, de lo que viene a ser esto. En el año 2003 había 79.000 pensiones por invalidez. Pensiones por invalidez es una cuestión que uno diría, bueno, no tiene nada que ver con lo estructural, con la política exterior, con la política de defensa, ¿no? Pero dice, año a año se incrementaron hasta llegar a 1.215.000. En 2023, lo que representa un costo anual de 3.000 millones de dólares por año en pensiones por invalidez. Bueno, llama un poco la atención. Es un número grande, 3.000 millones de dólares por año. Recuerden, hoy en día, por ejemplo, el presupuesto de defensa total son 2.000 millones de dólares por año. Un poco menos de 2.000 millones de dólares. Esto es un 50% más. Y estamos hablando de pensiones por invalidez. ¿Qué sentido tiene? Ahí, y bajemos un poquito al siguiente tuit, porque arma como un hilo, Guillermo Francos, y continúa diciendo, una auditoría sobre 3.000 pensiones tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Un gasto de 2.400 millones anuales sin fundamento. Bueno, cuando uno dice, el gobierno tiene plata y ya podemos volver, ¿no? Me interesa quedarme con este número. 2.400 millones de dólares de, ¿serán cuánto? ¿1 millón de personas? ¿900.000 personas? Casta. Garcas que se quedan con 2.400 millones de dólares que podrían estar siendo invertidos, por ejemplo, en reequipar las Fuerzas Armadas. Que podrían estar siendo invertidos, por ejemplo, en cuestiones productivas y estratégicas para la nación. Estamos hablando de 1 millón de argentinos, somos 47 millones. 1 millón es un número importante dentro de 47 millones. Y toda esa gente, ¿qué hace? Vive con algún plancito, con alguna pensión por invalidez, vive del día a día, y con esto que él pensará, bueno, sí, pero tenía un puntero que me dijo, no, que me daba la pensión por invalidez porque no me alcanzaba con el plan o lo que sea. Lo que está generando es un gasto para el Estado, un gasto sin fundamento, 2.400 millones de dólares. Pongamos eso en perspectiva. ¿Saben cuántos F-16 se pueden comprar con 2.400 millones de dólares? Y por poner los F-16, porque tenemos el número de referencia, son 650 millones de dólares. ¿Saben cuántos submarinos se pueden comprar? ¿Cuántos destructores se pueden comprar? ¿Cuántos tanques? ¿Cuántos blindados? ¿Cuánto aumento de sueldo se le puede dar a la fuerza con 2.400 millones de dólares? Sería básicamente aumentar en 150% el presupuesto de defensa, por ejemplo. Y únicamente sería darle la plata, en vez de a los chorros, pues son eso, le han robado al Estado la plata de todos nosotros que se la han llevado. En vez de darle la plata a esa gente, se lo hubiesen dado a las fuerzas, lo hubiesen invertido y hoy no estaríamos en la situación que estamos. Son 2.400 y es la pensión por invalidez. ¿Qué tan impopular puede ser que las pensiones por invalidez truchas de la gente que no cumple los requisitos, en vez de que se la lleven ellos, se invierta en aumento de sueldo de las fuerzas? Por ejemplo, yo terminé angustiado, y esto lo leí hace media hora. Media horita tragándome esto para poder decírselo a ustedes. Verdaderamente. Y este tipo de referencias son las que uno hace entender lo poco que se está haciendo y lo poco que se ha hecho en los últimos 20 años en defensa. Por ejemplo, y pongo defensa porque es un caso puntual de algo que necesita inversión. Porque si hablamos de diplomacia no necesita tanto esto de los medios y demás. Ahora, las fuerzas son el músculo de la diplomacia. Porque cuando vos vas a negociar a algún lado, parte de lo que miran es eso. Si vos querés hablar, por ejemplo, a ir a negociar por Malvinas, miran cuál es tu músculo militar. Si vos querés ir a hablar por la Antártida, miran tu músculo militar. Si vos querés ir a hablar, por ejemplo, por los hielos patagónicos sur, que todavía no hemos resuelto con Chile, miran el músculo militar. Si vos querés hablar con los pesqueros chinos, te miran el músculo militar. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué invertís? Es justamente para eso.
Es el mayor acto de soberanía el hacer eso. Y acá tenemos 1 millón de personas, 900.000 personas, 800.000 personas que se han llevado más de 2.000 palos verdes por mes, por año, perdón, 2.400 millones de dólares por año. ¿En qué? ¿En qué? ¿En carácter de qué? Si no cumplías los requisitos. A mí genera una bronca tremenda. Es una cuestión que me deja sin palabras en algún punto. Tu impotencia por estas cosas, ya voy a estar yendo con la agenda internacional, pero bueno, no quería dejar de mencionar esto, ¿no? Porque con 2.400 millones de dólares vos podés duplicar el sueldo de las fuerzas, vos podés invertir en submarinos, vos podés comprar destructores, aumentás 50% el sueldo de las fuerzas y te comprás 3 submarinos, le comprás F-16 a la Armada, le ponés la inversión para que vuelvan a volar los Super Étendard, qué sé yo, algo. Podés inventar cualquier cosa con esa billetera. Y son por año. 2.400 millones de dólares por año. Si este número lo retomamos los últimos 4 años, son casi 10.000 millones de dólares. En 4 años. 4 años. 10.000 millones de dólares. Ah, ¿viste? Y cuando uno tiene esas inquietudes, no, pero ¿cómo? Sos un facho. ¿Cómo le vas a sacar las pensiones por invalidez? El 80% no cumplen los requisitos. ¿Cómo vas a pasar de 80.000 a 1.200.000 en 20 años? ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste? ¿Un terremoto? ¿Le cortaron las piernas a un cuarto de la población? ¿Tiene sentido? ¿Tiene ningún tipo de lógica? Yo no soy experto en pensiones por invalidez, pero sí tengo alguna referencia de números. Eso no puede pasar. Radares. La radarización del mar argentino desde la costa. Una inversión de INVAP que debe salir no sé cuántos, 500, 600, 700 millones de dólares. La podés hacer por año. Nada, una cuestión meramente de reflexión, pero que a uno lo llama, ¿no? Le llama la atención.